minutos, pues hoy es viernes, es el día 7 de junio y es un día para estrenar una nueva sección aquí en la 107.4 de Radio Calvía. A partir de hoy, los viernes hasta ahora, vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de algo muy importante y que en demasiadas ocasiones se nos queda, o nos parece que es un poco lejano. Tanto nos gusta el derecho que, bueno, yo mismo lo estudié y Marta Sampas, que se quedó con esa espinilla clavada de no estudiarlo, ha dicho, bueno, yo creo que me voy a sacar la carrera aquí los viernes, ¿verdad, Marta Sampas? Buenos días. Sí, es mi profesión frustrada, sin duda. Por eso la vamos a tener aquí con nosotros también participando cada viernes en este espacio que llegará de la mano casi siempre de Font Mora Sainz de Baranda, que es un nombre muy largo para el despacho que nos va a acompañar aquí en la 107.4. Hoy en concreto nos acompaña uno de sus abogados, que es José Yáñez. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A vosotros. Vamos a hablar, como decimos, cada semana de un tema. Intentaremos que sea un tema de actualidad y desde luego rebajando mucho el nivel, ¿verdad? Vamos, el nivel a nivel técnico, a nivel de vocabulario, para que la gente lo entienda, para que todos te entendamos exactamente y que sea de verdad una sección útil y una sección de provecho. No en vano ponemos también en marcha, como siempre, nuestro teléfono, el 971 1380 60, y nuestro correo electrónico radiocalviafm@gmail.com, para quien quiera, pues durante la semana, si lo desea, nos traslade cualquier consulta jurídica, ¿verdad?, del tipo que sea, y así la podremos responder viernes a viernes aquí a través de las ondas de la emisora pública municipal. Hoy, para empezar, vamos a hablar de un tema que, dicho así, en plan novedades en los préstamos para la adquisición de inmuebles, pues puede resultar un poco tal, pero vamos a hablar de algo tan importante y que nos afecta a todos como es la hipoteca, ¿verdad, José? Sí. Bueno, en realidad es todos los préstamos para la adquisición de viviendas, o casi todos, vienen formalizados en o viene con un añadido para el banco, que es una garantía hipotecaria. Coloquialmente se suele decir que pedimos una hipoteca. En realidad no es así. En realidad nosotros se la damos al banco. Es decir, el banco lo que nos deja es dinero y nosotros lo que hacemos es concederle al banco una garantía en forma de derecho de hipoteca sobre la vivienda que compramos con el dinero que el banco nos deja. Es decir, en realidad no pedimos una hipoteca al banco, sino que lo que le pedimos es un préstamo y compramos con ese préstamo la casa y le concedemos al banco en la escritura normalmente posterior un derecho real de hipoteca, que es una garantía, para que todo el mundo lo entienda, en función de la cual, si nosotros no pagamos, el banco tiene la posibilidad de adjudicarse la casa o de ejecutar la casa y, en definitiva, normalmente o de quedársela o de venderla en una subasta. Hablábamos antes de empezar de esta nueva ley de crédito inmobiliario, que es el nombre que tiene, y un poco el contexto en el que nace esta nueva norma. ¿Cuál es, José? Bueno, esta norma es una transposición de una directiva comunitaria. Las directivas comunitarias son, en derecho comunitario hay fundamentalmente tres tipos de normas, que son los reglamentos, que son como una ley, como equivalen a una ley interna. Desde que se publican, pues son ley interna de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Las directivas y las decisiones. Las decisiones no voy a entrar en ellas porque es un poco complicado de explicar, y las directivas lo que te dicen es un objetivo a cumplir, quedando los Estados miembros libres o teniendo libertad para adaptar su ordenamiento interno a esa directiva. Es decir, la Unión Europea te dice, o el Parlamento Europeo te dice el qué, y tú tienes que hacer el cómo, decidir el cómo, tú como Estado. Esta directiva hace 3 años que se publicó, vamos con un poco de retraso. No es inhabitual que los Estados miembros vayan con retraso a la hora de transponer directivas, pero bueno, esta directiva lo que fundamentalmente busca es intentar proteger a los deudores hipotecarios, o intentar proteger en general, lo que decía antes, a la gente, a los consumidores a la hora de adquirir un inmueble. Por eso se llama ley de crédito inmobiliario. ¿Y los bancos cómo lo han recibido esta ley? Bueno, los bancos, pues un poco, después de todos los palos que llevan recibiendo todos estos últimos años, yo he estado en los dos bandos. Yo he defendido a bancos y ahora defiendo a particulares, y bueno, los bancos pues llevan muchos años recibiendo bastantes palos. Entonces, bueno,
no les perjudica demasiado. En realidad, tampoco los bancos son ningún ogro. Los bancos, tenemos que ser realistas, entre comillas, gracias a ellos muchos hemos podido adquirir un inmueble. Pero bueno, los bancos realmente ni les afecta ni les perjudica. Beneficia más bien a los consumidores, pero no en perjuicio de los bancos, sino en beneficio de la seguridad jurídica y de la protección de los consumidores, que no siempre es un perjuicio para los bancos. En cualquier caso, para los bancos, pues realmente hay cuestiones tales como por fin la prohibición de las cláusulas suelo. Ya queda muy claro que no se pueden establecer, pero por ejemplo, en contrapartida, los bancos, sabéis que cuando un préstamo tiene un interés variable, se puede dar el caso, como ocurre actualmente, que bajen tanto los tipos de interés que puede darse el caso de intereses negativos. Entonces había una duda sobre si iban a acabar los bancos pagando a los prestatarios. Ahora se ve con esta norma que no puede ser así. Que no puede ser así y que hay que cambiarlo, de acuerdo, como decíamos, con lo que marca la Unión Europea. Lo cual hace pensar también que quizás sí durante estos años, aunque no me gusta a mí tampoco distinguir entre buenos y malos, pero sí que puede haber habido un cierto abuso como mínimo, ¿no? Sí, que ha habido abusos es evidente, que la gente firmaba y no sabía lo que firmaba también es evidente, y no solo en las hipotecas, en las preferentes, en las multidivisas, en muchas cosas están, cuando se han creado juzgados específicos para cláusulas bancarias abusivas es por algo. Es decir, ha habido muchísimos abusos y ha habido mucha gente que no sabía la situación en la que estaba hasta que le ha estallado en las manos. En tu opinión, José, ¿esta ley nueva va a evitar los desahucios, por ejemplo? No, vamos a ver, tenemos que ser realistas. Los desahucios tampoco los ha evitado Ada Colau, tampoco los han evitado los ayuntamientos del cambio. Los desahucios en realidad se producen cuando hay un impago, y cuando hay un impago, desgraciadamente, es porque la persona involucrada o el perjudicado no puede pagar. Y lo único que sí que beneficia, que queda muy claro, es que a partir de ahora no se van a poder vencer anticipadamente los préstamos con tanta ligereza como se podía hacer antes, porque ahora, como regla general y para que la gente lo entienda, pues va a tener que pasar un año. ¿Qué es un vencimiento anticipado? Muy sencillo. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, pedimos un préstamo hipotecario de 300.000 euros, a pagar, por ejemplo, a 1.000 euros al mes durante X años, pues si tú dejas de pagar 5, 6, 4, 3, 8 meses, pues le deberás al banco 6, 7.000 euros, 5.000 euros, los que le debas. Claro, el banco tiene la capacidad, porque así figura en el contrato de préstamo, que normalmente nadie se ha reparado en ello, de vencer anticipadamente al segundo, tercer impago, o incluso al primero, en alguna ocasión se ha hecho, toda la deuda. Es decir, esa persona pasa a deber de golpe los 300.000. Sin las garantías de plazos que tenía hasta entonces. Ahora ya no se va a poder hacer. Esta es, en principio, la más destacada garantía, o más que garantía, porque realmente si una persona se tira 5 o 6 meses sin pagar es porque no puede, y ahí seguramente se tirará los 6 o 7 posteriores. Pero vaya, por lo menos hay esa burbuja previa o ese margen previo de un añito que pueda intentar refinanciar, pueda intentar vender la casa, pueda intentar, en fin, no verse ya de golpe con toda la deuda vencida. Por cierto, que ayer nos llegaban buenas noticias, y es que hasta bien entrado el 2020 ya anuncia el Banco Central Europeo que se van a seguir sin tocar los tipos de interés, lo cual yo creo que es yo sé cierto que es una buena noticia para quienes tengamos hipoteca. En todo caso, con esta nueva ley de la que estamos hablando hoy, esta ley de crédito inmobiliario, por ejemplo, las cláusulas suelo, de las que tanto se ha hablado y que tienen mucho que ver con esos intereses que van fluctuando, ¿van a estar prohibidas a partir de ahora? Sí. Creo que es el artículo 23.1. Dice que no se podrán establecer límites a la bajada de límites mínimos a la bajada del tipo de interés. Con lo cual, las cláusulas suelo están prohibidas. En cualquier caso, si alguien que nos está escuchando tiene todavía cláusulas suelo en su hipoteca, que nos venga a ver o que nos vaya a ver a cualquier compañero, porque las cláusulas suelo están ganadísimas. O sea, no hay ningún juzgado, y en cualquier caso en Palma o en toda Baleares, o en toda Mallorca, es competente el juzgado de primera instancia número 17 de Palma, pues realmente
todas las cláusulas suelo las anula y obliga al banco a la devolución de las cantidades cobradas de más en aplicación de las mismas. La semana pasada unos clientes recuperaron 22.000 euros así. En tu opinión, esta circunstancia que se está dando, al margen de lo que digan los tribunales y de que, por supuesto, haya que alegrarse por la gente que recupera ese dinero, ¿causa una cierta inseguridad jurídica? En tema de la suelo yo creo que no. En muchas otras cosas sí. O sea, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los gastos hipotecarios, sobre todo con el impuesto, los tiras y aflojas que ha habido entre el Supremo, entre la sala primera y la sala tercera, eso sí que ha sido... Y luego, aparte, también ha habido un seguimiento mediático que no quiero meterme con los medios estando en uno, pero que sí que ha... No te preocupes, José, nosotros somos diferentes a los demás medios. Para lo bueno y sobre todo para lo malo. No, pero vengo a decir que, no se ha sabido explicar bien tampoco, ni tampoco los gabinetes de prensa de los tribunales lo han sabido explicar con cierta corrección y, ha habido muchos equívocos, ¿no? Yo creo que lo de las cláusulas suelo está claro desde hace ya varios años. Lo que no estaba claro era el tema de hasta cuándo o desde cuándo o la gente tenía derecho a recuperar los gastos o las cantidades que el banco le había cobrado de más en aplicación de las mismas, porque el Tribunal Supremo tenía un criterio que era a partir de una determinada fecha de 2015 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no, que esto se podía aplicar retroactivamente y que si la cláusula estaba declarada nula, pues era nulidad desde siempre, por tanto todo lo que se hubiera cobrado de más estaba mal cobrado y tenía que devolverse al cliente. Bueno, así que no hay inseguridad jurídica, al menos en este aspecto que nos remarcaba José Yáñez, que como digo es abogado de Font Mora Sainz de Baranda, un bufet de abogados que nos va a acompañar a partir de ahora cada viernes tratando temas a poder ser de actualidad y después los iremos pasando por el filtro de lo que es, pues eso, muchas veces hablabas de los medios de comunicación, de los problemas que se pueden tener para explicar las cosas, quizás falta tiempo también para explicarlas bien y por eso nos gusta tener un espacio como este, abierto también, como digo, a la participación de la gente, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico y también a través del teléfono para que durante la semana, con la calma, pues ya puedan hacer sus preguntas. Esta ley, por cierto, ¿me has llegado a explicar cuándo se aprueba? Está aprobada ya, entra en vigor el día 15. ¿El día 15? Sí. Con lo cual, por ejemplo, hay una novedad bastante interesante en el sentido de que a partir de ahora las hipotecas... hay que hacer una tramitación previa durante como mínimo 10 días de cara a que el consumidor sepa bien lo que va a firmar y sepa todas las condiciones, ¿no? Esta tramitación se va a hacer ante notario y el notario va a levantar un acta en la cual refleja que ha informado debidamente que se ha informado debidamente al que va a ser el prestatario y esa acta posteriormente se va a incluir una referencia a la misma en la escritura de hipoteca. ¿Qué se busca con esto? Pues evitar, yo creo, una posterior litigiosidad, evitar que la gran mayoría de la litigiosidad vino dada porque la gente realmente, lo que te decía al principio, realmente no sabían lo que habían firmado. ¿Por qué no sabían lo que habían firmado? Pues porque la gente en la práctica lo que necesitaba era, me lo invento, 200.000 euros a un plazo determinado y en unas condiciones X, de tipos de interés X. Y la gente no se paraba a examinar nada más. No estoy diciendo que la gente, no le estoy pasando la responsabilidad a los consumidores, ni mucho menos. Hombre, un poco sí también, que habrá que leerse lo que uno firma, ¿no? Sí, pero claro, vamos a ver, yo he visto pleitos de cláusulas abusivas en las que el demandante era un corredor de comercio. Gente poco más especializada en temas mercantiles que un corredor de comercio, actualmente notarios, hay muy poquita por no decir que no hay ninguna en España. Pero ¿qué pasaba? Que no caías en determinadas cláusulas o en las consecuencias que tenían determinadas cláusulas y luego, como se dice coloquialmente, te la metían doblada. También es que lo que pasó en España e incluso en Europa, pero sobre todo en España, entre 2000
15, 16, en esa época, 17, esa crisis sistémica yo creo que no la preveía nadie, y llegar a donde llegamos de pues datos como pues la prima de riesgo a 600 puntos y desastres así, esperemos que no vuelvan a pasar nunca, o por lo menos que nosotros no los veamos, ¿no? Nuestra generación, me refiero. Con lo cual, muchas de las consecuencias que se dieron eran incluso imprevisibles, pero también había muchas cláusulas que, si las leías detenidamente, es que se veía un poco venir. Y en concreto, por ejemplo, las cláusulas suelo son bastante claras, no son oscuras. Lo que ocurre es que, claro, la gente no contaba con ellas porque nadie les había informado, y porque tampoco, no olvidemos que las escrituras de hipoteca pueden tener 70, 80, 90 folios. Muchísimas cláusulas la gente ni las leía, porque estaban ilusionados con comprarse la casa, porque era una época muy buena, porque el banco les había ayudado mucho, porque no olvidemos que te daban el 100% más 20.000 euros más para muebles, pues porque mucha gente se compraba el Tuareg y se iba a Cancún. En fin, muchas cuestiones que somos también todos un poco responsables de ellas. Somos responsables, desde luego, de lo que ha pasado, sí, de la burbuja y de la forma en que explotó, y eso está claro. Y quitarse la responsabilidad a cada uno, pues tampoco creo que sea lo que toca, aunque es verdad que los bancos pues hayan abusado seguramente de esa posición dominante. Eso es lo que te quiero preguntar, José, para ir acabando. A partir de este sábado, digamos que quien contrate una hipoteca lo podrá hacer con más confianza, con más tranquilidad, y 2, los que ya la tenemos contratada, ¿nos afecta en algún aspecto? No. ¿En algo? 0. No, hay unas disposiciones transitorias que, bueno, pues que no, evidentemente esto no tiene efecto retroactivo. Los que ya la tengáis, lo que sí podéis hacer es revisar todas estas posibles cláusulas abusivas, que nosotros nos brindamos a ayudaros a ello, que probablemente la mayoría de ellas podrán anularse judicialmente, pero los que firmen a partir de ahora. Por cierto, lo que os decía antes, de la tramitación esta de 10 días, hay una polémica muy en los foros de notarios y demás, una polémica incluso muy graciosa, en el sentido de que, claro, esta tramitación se ha tenido que iniciar ya, porque si no, el lunes que viene no se van a poder firmar no se va a poder firmar una hipoteca, porque como tiene que haber un mínimo de 10 días de tramitación, pues tramitación me refiero de entrega de documentación al cliente, todo esto. Con lo cual, en principio, la segunda quincena de este mes va a ser difícil que se firmen hipotecas en España. ¿Ah, sí? Claro, porque no va a dar tiempo. O sea, que digamos que cuando ese informe que sale mensualmente en el que nos hablan del número de hipotecas, esta vez habrá que cogerlo con pinzas. Va a ser curioso, sí, va a ser curioso. Darle el efecto corrector, ¿no? De lo que va a pasar. A mí no me consta que se esté tramitando nada todavía, con lo cual, insisto, en principio, durante la segunda quincena de junio difícilmente se podrá firmar alguna hipoteca en España. Luego ya en julio sí, y me imagino que ahí habrá un chorro de todo lo que no se haya firmado estos 15 días, pues se firmará a principios de julio, entonces habrá un efecto corrector. Por cierto, que Marta también tiene una pregunta que te quiere hacer ahora, una pregunta que es lo que querías comentarle a José. Nada, a ver si a partir de esta ley habrá que ir más veces ahora a la notaría para firmar un préstamo hipotecario. Sí, claro que sí, porque va a haber que ir previamente a tramitar toda esta acta que os decía anteriormente, que por cierto es gratuita. Los notarios están muy contentos en el sentido de que, claro, a ellos hacer un acta les cuesta tiempo, les cuesta papel, les cuesta tóner, les cuesta gente que la prepare. Y bueno, esto está exenta de arancel notarial, con lo cual, pues además de que se les ha trasladado a ellos un control que no sé hasta qué punto les corresponde, un control de no abusividad, que bueno, que quizá sería más bien, debería de hacerlo el propio cliente debidamente asesorado. Pues esta acta previa a la constitución de la hipoteca o al otorgamiento de la escritura de hipoteca es gratuita. Es gratuita, no les va a cobrar el notario ni un duro a los clientes. Y esta acta luego, insisto, se va a tener que reseñar en la escritura de hipoteca. Por lo tanto, por lo menos 2 veces va a haber que ir para firmar una hipoteca. Por lo menos 2 veces. Primero para hablar, o 3 incluso. Primero para hablar con el notario, para que el notario se cerciore de que lo tienes todo claro. Segundo, para firmar el acta. Y finalmente para firmar la hipoteca. Pero no tendrá costes adicionales. No. Tendrá costes lo que es la escritura de hipoteca, pero el acta previa no.
Venga, pues con esto queda claro y llegamos también al final de este primer espacio, primera semana en la que estamos con FOM Morasain de Baranda y estaremos ya a partir de hoy cada viernes de 10:30 a 11 con esta consultoría jurídica en la que invitamos a la gente a participar en Facebook Live. También hemos estado en directo en imágenes, allí pueden trasladarnos sus consultas o también el teléfono 971 13 80 60. El viernes que viene volvemos con más. Os agradecemos que hayáis estado hoy aquí y que nos hayáis acercado toda esta información. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Pues lo dejamos aquí.